Bienvenidos a la 15ª parte del curso de Psicología Holoquinética. Hoy vamos a hablar de las relaciones entre las personas, las relaciones interpersonales, que son la expresión de las relaciones intrapersonales. Sabemos que en percepción unitaria no hay esa dualidad, esa distinción dentro-fuera, y todo pasa a ser parte de ese movimiento en el espacio. El yo percibe todo por separado, se percibe separado del resto, aislado, compara, divide, donde solo se perciben las diferencias y no se puede percibir que todos somos uno. Entonces la única experiencia es la de ser un centro que quiere expandirse, ampliar su área de influencia, de controlar todo. Muchos yoes queriendo lo mismo implica inevitablemente oposición, la guerra y el sufrimiento. Solo con observar dos egos que se sienten encerrados en un matrimonio, donde lo que al principio llamábamos amor termina en una batalla que se traga el amor, el deseo sexual, etc. Y si observamos lo precario de las acciones que se realizan con la creencia de ser transformadoras, como enjuiciar, descalificar, castigar, todo eso es lo que vamos a ir desplegando en esta parte 15 del curso. Nosotros sabemos que una de las leyes del ámbito C es la dualidad, o sea, percibimos todo en términos de bueno o malo, éxito, fracaso, etc. En esta perspectiva también está este concepto de enjuiciar. Por ejemplo, conozco una persona y en el transcurso del encuentro con esa persona termino diciendo: bueno, tal persona es una persona aburrida, amargada, todo una caracterización, vamos a llamarle por ahora negativa, una caracterización que tiene que ver más con el reproche, o bien puedo decir: esta persona me cae bien, es una persona, es grandiosa, es buen amigo, etcétera, etcétera. Y esto que parece más inofensivo, también, por decirlo así, incurre en el mismo error. Ambas situaciones se nutren del mismo error, según satisfagan o no mis expectativas de ese encuentro. O sea, ese enjuiciamiento, esa caracterización, también tiene que ver con mis experiencias, con todo lo que se registró en la memoria a través de toda una historia personal, donde esos registros se traducen también en concepciones, generalmente como bueno o malo, y todo aquello que es malo para uno, lo considero malo. Es decir, las necesidades o expectativas determinadas se satisfacen o no, y entonces lo considero o bien bueno o malo. Pero nada dicen
sobre esa persona en sí. El juicio que yo elaboro, o el yo, que se convierte en un centro absoluto de observación y dice, este es malo, este es bueno, o todas las caracterizaciones que podemos hacer con respecto a una persona, nada dicen sobre la otra persona. Es decir, que nos formamos una imagen de cómo es el otro e interaccionamos dando por sentado de cómo es decir, no hay un contacto fresco con el otro sin la intervención de la memoria y todos los prejuicios que ello implica. Decimos entonces que no hay una verdadera relación, sino se trata de una relación entre imágenes. Bueno, existen infinidad de ejemplos, porque no es algo que ocurra solo a nivel individual, sino que nos ocurre a todos. A todos está muy difundida esta forma de relacionarse. Si hay una relación de afinidad, terminamos con una alabanza a esa persona, y si la relación no es de afinidad, terminamos en una crítica o un reproche. Pero esto adquiere una especial importancia en la relación padres e hijos. Por ejemplo, si un niño viene y quiere jugar con su madre, entonces va a la mamá y le pide que le dé un tiempo para jugar con ella, y la mamá está muy ocupada y le dice, pero no ves que estoy ocupada, sos egoísta, sos la piel de Judas, sos, o sea, una perorata de enjuiciamiento hacia la persona, y en un momento donde eso tiene una distorsión en la formación de la identidad de ese niño. Quiere decir que la madre tiene que dejar todo lo que está haciendo para jugar con el niño. No, simplemente puede decirle, mira, ahora estoy muy ocupada, no tengo tiempo y tampoco tengo ánimos porque tengo que ir a hacer la comida enseguida y tengo que terminar con esto. Aparte, no estoy con ánimo porque llegó la boleta de la luz y no sé cómo la vamos a pagar, etcétera, etcétera. En este momento no tengo tiempo ni tampoco tengo ánimo, pero en otro momento contá conmigo, vamos a jugar, etcétera, etcétera, sin hacer pasar todo el enjuiciamiento sobre esa persona. O sea, vemos cómo esto está muy difundido y cómo todo termina en el enjuiciamiento, en bueno o malo, de la dualidad del ámbito C. Vemos cómo el pensamiento es generador de conflicto, porque todo lo divide en un polo elegible, digamos así, que es el polo positivo, y en otro rechazable, que es negativo. Y la lucha y el antagonismo entre esos dos polos es inevitable, donde el yo se convierte en un centro absoluto de observación. En el ámbito B, ambos polos del conflicto son percibidos al mismo tiempo, y en lugar de quedar instalados en uno de los polos y reaccionar desde allí,
el conflicto y estos dos polos se disuelve también la separación de el tú y el yo, lo que llamamos comunión. Es decir, que la realidad percibida como sistemas de opuestos se disuelven en la unidad que lo constituye. Una de las creencias muy generalizada en nuestra cultura en relación a lo que queremos transformar es la idea de vencer. Esto está muy difundido en la política, en la economía y en todos los aspectos de la vida, no solo del individuo, sino también de la sociedad. Incluso en la salud hay expresiones como vencer el cáncer, vencer la depresión, etcétera, vencer la drogadicción. Esto implica la existencia de un enemigo que hay que eliminar porque es malo y convierte incluso hasta la salud en un campo de batalla. De la idea de vencer surge lo que llamamos la mentalidad ganadora. Cada uno de nosotros se levanta en su hogar a la mañana, sale de su hogar a la mañana con un propósito y retorna ganador o vencido. Y el ganador de hoy puede ser vencido de mañana, pero la lucha y la batalla siempre es la misma, la batalla cotidiana. Y esto, vivir en esas condiciones termina siendo muy tóxico. Vivir en esa sensación de peligro, de amenaza, de riesgo, temor, sobreesfuerzo, desemboca en lo que llamamos estrés. El impulso de vencer es la creencia equivocada de que uno está separado del resto. Tal cosa no existe. Y es lo que llamamos el conflicto horizontal, que es la madre de todos los conflictos. Lo vemos, por ejemplo, en un organismo, al ser un conjunto de órganos, un conjunto de células, etc., su funcionamiento depende de la armonización, de la complementariedad y de la organización de todas esas partes. Y es la percepción fragmentaria que nos impide ver la globalidad. En percepción unitaria, nosotros vemos el sinsentido de esta batalla. Así como cuando veíamos la parte científica y de la física, y decíamos que no existen partículas sino relación entre ellas, en las relaciones interpersonales pasa lo mismo. La relación es la oportunidad de conocerse uno mismo, de observar en percepción unitaria cómo reacciona uno frente a las situaciones que propone esa relación, cómo esa imagen que tenemos del otro se va editando, se va reconstituyendo el otro en nosotros, es la forma de conocerse a sí mismo. Lo mismo ocurre con lo que llamamos las proyecciones. Las proyecciones es cuando nosotros depositamos en el otro una característica que no podemos ver en uno. O sea, proyectamos en el otro lo que a nosotros, si ese contenido accede a la conciencia, sería
produciría mucha ansiedad, entonces lo proyectamos en el otro. Como vemos, el pensamiento divide en aquello que es aceptable y aquello que es rechazable. Por ejemplo, uno puede decir: no me pidan que acepte a aquella persona, no me piden que la quiera, porque me parece una persona despreciable por esto y por aquello. Lo mismo ocurre con un aspecto personal. No puedo aceptar ser débil o ser tímido o ser violento, etc. Es algo que quiero cambiar. Hay una concepción, especialmente de las psicologías llamadas humanistas, que propician una actitud de aceptación, de aceptar la vulnerabilidad, de aceptar la debilidad, de aceptar la timidez, etc. Es decir, aceptar aquello que rechazo. Esto es rechazar el rechazo, lo que significa rechazar en nombre de la aceptación. Krishnamurti propone en ese sentido observar sin condenar ni justificar. En percepción unitaria vamos más allá de la aceptación o el rechazo, y esa animosidad frente a una caracterización que deriva del enjuiciamiento pierde su intensidad, se desprende la carga emocional que trae y se disuelve, y sin que nos demos cuenta por qué. Podemos decir que violencia es realizar un daño a una persona u objeto con el fin de lograr un objetivo donde esa persona o ese objeto se configuran como obstáculos. Si observamos bien, vemos que la vida imaginaria del ámbito C consiste solo en establecer metas y objetivos al alcanzar, que puede ser comprar un auto, realizar un deporte o alcanzar un estado de ánimo, o una amplia gama de objetivos que deseamos alcanzar. Porque el paso siguiente es lograr los medios para llegar a esa meta. Y en ese trayecto aparecen obstáculos. Como la meta se constituye en el núcleo organizador de mi acción, el obstáculo pasa a ser algo malo a ser eliminado. Y nos pasa, por ejemplo, cuando vamos manejando en el automóvil y estamos apurados por llegar a destino y aparece un atascamiento de tránsito que nos detiene por mucho tiempo, nos tiene mucho tiempo parado ahí, al cabo del cual ya hemos perdido la plasticidad para adaptarnos a situaciones nuevas o situaciones que se presentan, y cualquier obstáculo nuevo que aparece, como otro vehículo que se cruza o el semáforo en rojo, y reaccionamos con violencia, decimos que estamos sacados y el nivel de tolerancia se vuelve cero. No aceptamos ya más ninguna otra frustración. Baja mucho la tolerancia a la frustración. Otra de las reacciones muy frecuentes es la de exigir
o demandar imperiosamente. Tanto cuando le exijo a otro que haga o que tenga, sea de determinada manera, de determinada forma, o me exijo a mí mismo ser de determinada manera o tener determinada conducta. Esto es tan habitual, es una manera de reaccionar muy habitual, de tal manera que tiene mucho prestigio. Por ejemplo, se escuchan expresiones como soy exigente conmigo mismo, o es un muy buen profesor, es muy exigente. O sea que la demanda sola propicia un resultado favorable. Al exigir se está propiciando ese resultado sin generalmente implementar para su logro. Esto se basa en la premisa de querer es poder. Es importante ir observando estas reacciones, el impulso de exigir o cuando nos sentimos exigidos, observar esto sin condenar ni justificar. Cuando me exijo ser de determinada manera, ser pacífico, ser simpático, etc., me apoyo en la creencia de que solo es cuestión de proponérselo, que es una premisa muy arraigada y bastante generalizada, a tal punto que en ciertas terapias psicológicas exhortan al paciente a decir no quiero cuando dicen no puedo. Es decir, no digas no puedo, decí no quiero. Es necesario distinguir entre estos dos términos. Querer es de dirigir la acción en un determinado sentido, en una determinada dirección, mientras que poder es la disponibilidad de los medios y de los recursos para lograrlo. Y de la misma creencia es que se apoya la exigencia y da lugar a culpar al otro cuando no se cumple lo que exijo. Los cambios en el aspecto psicosocial son muy precarios. La manera de producir transformación es poder observarlos en percepción unitaria, o sea, poder observar todas estas reacciones que estamos viendo. Todo esto lo hemos visto en este curso. La culpa de si no has realizado lo que necesito es porque sos un desconsiderado, un egoísta, etc., donde se confunde las consecuencias con la intención. No solo culpamos al otro, sino también nos torturamos con culpas. Cuando admito haber cometido algo que ocasiona un perjuicio a otra persona o a uno mismo, lo importante aquí es ir viendo este movimiento emocional perceptible junto con el sonido que se produce en el cerebro, el peso y todo el campo visual, sin esfuerzo, sin expectativas, sin condena ni justificación. Concebimos la vida como una lucha. La vida es una lucha por ganarse la vida, aunque uno muera en el intento.
Hemos visto en estos días con la guerra cómo inventar un enemigo es el modo corriente de vivir, tanto en la vida individual como en lo social. Aparte de ser un negocio, obviamente, para los fabricantes de armas. Estamos convencidos por hipnosis de la crueldad del enemigo y de lo justo y santo que es nuestra guerra, con nuestros muertos, nuestros mártires. Pero venza quien venza, quien venza en esta contienda, perdemos todos. Obtuve lo que quería, vencí a mis enemigos y así comprobé que no estaba allí lo que buscaba. Bueno, como vimos en este video y visto así, pareciera que estamos tratando al yo, al ego como el villano de la película. El ego es fuente de conflictos y de la visión parcial o percepción fragmentaria, pero estamos diciendo que B incluye a C. Estamos hablando de propiciar la integración de estas funciones. El ámbito C es una función importante del cerebro, pero en la cultura, al poner el énfasis en el yo, se produce un sobredimensionamiento del mismo. Simplemente se trata de que el yo ocupe su lugar. En percepción unitaria, observamos al yo, nos damos cuenta de cómo reacciona, cómo desea, cómo persigue satisfacciones, etc. Y entonces se nos manifiesta con claridad lo que está más allá del ego. La percepción unitaria es la puerta estrecha de la creación y el yo quiere empujar la puerta para que se abra. Es necesario darse cuenta que si uno deja de hacer esfuerzo, la puerta se abre sola. Es como si esta computadora, que es un instrumento que yo puedo utilizar cuando lo necesito, pero no puede ser el eje de mi vida. Es decir, es una función muy útil, pero no es toda la vida. Esa es una analogía que podemos hacer con respecto al yo. Bueno, aquí vamos a dejar. Quiero dejarles también el mail para quienes quieran preguntar o tengan alguna inquietud, puedan comunicarse. Y en el próximo y en los próximos encuentros vamos a hablar de los saltos mentales, de asunciones antropológicas, sobre pensamiento asesino y una serie de temas que todavía nos faltan por tratar. Gracias.